Muchos acuden a mí creyendo que su batalla es contra la sustancia, la botella, el juego o esa búsqueda infinita de sensaciones. Pero te lo diré de una vez. No estás luchando contra un hábito. Luchas contra el peso insoportable de tu propia existencia, contra ese momento en que el silencio se vuelve ensordecedor y, a solas contigo mismo, no sientes paz, sino una amenaza. La adicción no es una enfermedad de la voluntad, es una enfermedad del alma que busca desesperadamente una cura, pero solo encuentra un veneno que se disfraza de remedio. Piensa en el momento en que cedes. En ese segundo no buscas placer, buscas desaparecer. Anhelas ese instante en que el yo deja de existir, cuando el flujo interminable de ansiedades, expectativas y voces en tu cabeza finalmente calla. No es sed de euforia, es sed de silencio. El hombre moderno vive en un estado de inflamación psíquica crónica. Su conciencia está sobrecargada. Su persona, esa máscara que usa ante el mundo, se ha vuelto demasiado pesada y se ha incrustado en la carne. Bebes, te inyectas o te pierdes en el olvido no porque quieras sentirte bien, sino porque quieres dejar de sentirte tú mismo. Es un intento de regresar al útero, a ese estado de unidad inconsciente donde no hay responsabilidad, ni dolor, ni separación entre el yo y el mundo. Es una regresión, sí, pero una regresión provocada por una adaptación insoportable a una realidad que parece carecer de sentido. Tu alma grita pidiendo ayuda, pero no tiene lenguaje para expresar ese dolor, así que usa el lenguaje del cuerpo y de la química. Has creado un ritual. Los antiguos tenían rituales para conectar con los dioses. Tú has creado un ritual para conectar con el vacío. Y ahí radica la tragedia. Tu anhelo es esencialmente espiritual. Es sed de plenitud, de fusión, de escapar de la estrecha jaula del ego. Pero intentas saciar esa sed espiritual con medios materiales. Intentas llenar el abismo del alma con algo que se puede comprar, beber o inhalar. Pero el abismo no tiene fondo, y por mucho que le arrojes, seguirá vacío. Hasta que entiendas que tu demonio es en realidad un ángel distorsionado tratando de protegerte de una realidad que no estás listo para aceptar, seguirás en este baile infinito con la sombra. Y así, llegamos al corazón mismo de tu oscuridad, a lo que se esconde detrás de ese silencio artificial. Si la adicción es la anestesia, ¿dónde está la herida? Uno no toma analgésicos porque sí. No corres hacia algo, huyes de algo. En lo profundo de tu inconsciente yace un contenido que has juzgado incompatible con tu vida, con la imagen que tienes de ti mismo. Puede ser un viejo trauma, una traición, un profundo sentimiento de inferioridad o, lo que es aún más aterrador, tu propio potencial no realizado. Sí, a menudo no tememos solo a nuestra oscuridad, sino también a nuestra luz. Tememos a la grandeza que podríamos alcanzar y a la responsabilidad que conlleva. Por eso elegimos esa pequeña y miserable muerte a plazos que ofrece la adicción, en lugar de enfrentarnos a la aterradora inmensidad de la vida viva. Tu vicio se erige como un guardián a las puertas de tu subconsciente. Dice, no entres ahí, duele, mejor bebe, mejor olvida, quédate aquí, en el umbral. Te protege de encontrarte con tu sombra, esa parte de tu personalidad que rechazaste, escondiste en el sótano y cerraste bajo llave. Pero la sombra no muere porque la escondas. Al contrario, en la oscuridad crece, se vuelve salvaje, arcaica y demoníaca. Lo que te niegas a vivir como sufrimiento legítimo, regresa a ti como neurosis, como obsesión. Crees que controlas la sustancia para controlar el dolor, pero en realidad la sustancia te controla a ti, para que el dolor permanezca inconsciente. Has hecho un pacto con el diablo. Toma mi alma, pero líbrame de tener que mirarme al espejo. Y hasta que no tengas el coraje de romper ese contrato, hasta que no aceptes atravesar el infierno de tu pasado y tus miedos sin anestesia, el guardián no se irá, se quedará ahí, exigiendo un precio cada vez más alto por el paso, hasta que no te quede nada más que ese mismo dolor del que huiste desde el principio. La paradoja es que aquello de lo que huyes es precisamente la llave de tu sanación. En ese lodo, en ese miedo,
En esos recuerdos que ahogas, está oculto el oro de tu personalidad. Solo aceptando e integrando estas partes rechazadas, podrás volverte completo. Pero mientras elijas huir, seguirás siendo un ser fragmentado, un hombre hecho pedazos cuya mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. Esta división engendra un ciclo que los antiguos llamaban uróboros, la serpiente que devora su propia cola. Es un círculo vicioso de vergüenza y culpa que se convierte en el motor de tu adicción, incluso cuando la causa original ya ha sido olvidada hace mucho. Primero usas la sustancia para silenciar el dolor, pero cuando el efecto pasa, despiertas no solo con el viejo dolor, sino con uno nuevo. La vergüenza por tu debilidad, el terror ante lo que te estás haciendo a ti mismo. Te miras y ves ruinas. Tu yo, que quiere vivir, crear y amar, mira con horror a ese yo que destruye todo a su alrededor. Surge un conflicto interno insoportable, una guerra civil dentro de un mismo cráneo. ¿Y cómo lidias con este nuevo sufrimiento, aún más agudo, el sufrimiento del desprecio hacia uno mismo? Usas el mismo remedio. Bebes para olvidar que bebes. Te inyectas para no sentir el dolor de ser un adicto. Es una trampa diabólica. La medicina se convierte en la enfermedad que exige aún más medicina. Cada acto de consumo confirma tu inutilidad ante tus propios ojos, profundizando ese mismo agujero del que intentas salir. Tu voluntad no está paralizada por la sustancia, sino por esta fractura interna. No puedes confiar en ti mismo porque te has traicionado miles de veces. Y en este estado de autotraición crónica, el alma comienza a marchitarse. Pierdes la conexión no solo con la realidad, sino con tus instintos de autoconservación. La muerte deja de asustar, empieza a aparecer una salida seductora, el olvido definitivo. Pero escúchame bien, este círculo se puede romper, no con fuerza de voluntad, pues la voluntad es sirvienta de la conciencia y tu problema yace en lo profundo. El círculo solo se rompe con un acto de honestidad radical, con una capitulación ante la verdad. Debes admitir tu derrota en la batalla contra el dragón para dejar de alimentarlo con tu lucha. En el momento en que dices, ya no puedo más, soy impotente, estoy lleno de dolor y no sé cómo vivir. En ese momento el muro comienza a agrietarse, justo en el punto de total desesperación. Cuando el ego se rinde, se abre la posibilidad para la intervención de fuerzas más profundas de la psique, para el inicio del proceso de individuación. Debes dejar de huir de la vergüenza y permitir que queme tu falso orgullo, dejando solo una humanidad desnuda, vulnerable, pero real. Solo sobre las cenizas del falso yo puede nacer la verdadera personalidad. Y entonces, llega el momento que más temías, el momento del colapso. Tu torre de Babel, construida sobre mentiras, negación y soportes químicos, empieza a derrumbarse. En la alquimia llamamos a esto nigredo, la fase negra, la putrefacción. Es un estado donde tu vida parece un montón de cenizas. Los seres queridos se alejan, la carrera se desploma, la salud falla, pero lo más importante, se derrumba tu ilusión de control. No es un castigo, aunque así te lo parezca. Es una intervención necesaria de la realidad. Hasta ahora has vivido en el mito de que puedes engañar a las leyes de la psique, que puedes pedir prestado al futuro infinitamente. Ahora los acreedores han venido a cobrar. En este momento, cuando estás de pie sobre las ruinas de tu existencia, sientes una soledad absoluta que te hiela el alma. La anestesia ya no funciona. La dosis ya no trae alivio, solo te mantiene al borde de la locura, pero el dolor irrumpe a través de ella como agua a través de una presa rota. Es la noche oscura del alma. Te ves a ti mismo sin adornos, y el espectáculo es aterrador. Pero escúchame con atención. Esta destrucción es lo mejor que te podría haber pasado. Mientras tu escenografía seguía en pie, podías seguir interpretando tu papel en el teatro del absurdo. Ahora que el escenario se quemó, no tienes otra opción que ser auténtico. Tu ego, ese pequeño tirano que pensaba que podía gobernar el universo con una botella o una jeringa, está roto. Y es precisamente en ese quebranto donde yace la semilla de la salvación. La luz no penetra en una estructura entera y hermética.
La luz entra por las grietas. Tú ahora eres una gran grieta. Te sientes morir y tienes razón. Esa falsa personalidad que construiste para sobrevivir debe morir. Es un proceso doloroso de descomposición de viejas formas, viejos apegos, viejas maneras de reaccionar. Debes permitir que este incendio se consuma hasta el final. No intentes salvar los muebles de la casa en llamas. Deja que arda todo. Lo que es real, tu esencia, tu chispa divina, no se quemará. Solo se quemará lo superfluo, lo postizo, lo que nunca fuiste tú. El dolor que sientes ahora es dolor de parto. No estás muriendo, estás mudando, deshaciéndote de una piel que te queda chica y te asfixia. Cuando el polvo se asienta, te encuentras ante la necesidad de dialogar con aquel a quien exiliaste. Ya no puedes huir, porque no hay a dónde ni con qué. Llega el momento de negociar con tu demonio interior, que en realidad es tu hermano extraviado. Debes preguntarle, ¿qué quieres? ¿Por qué estás aquí? Y si escuchas atentamente, sin juzgar, no oirás maldad, sino miedo. Tu adicción te dirá, quería protegerte. El mundo era demasiado cruel, y tú eras demasiado frágil. Te di un caparazón. Debes reconocer esa verdad. Debes agradecer a tu adicción por haberte ayudado a sobrevivir en tiempos donde no tenías otras herramientas. Pero ahora debes decir, gracias, pero tu servicio ha terminado. Te convertiste en un guardia que se transformó en carcelero. Es el momento del sacrificio. En las culturas antiguas, el sacrificio era una forma de transformar la energía. Debes sacrificar tu viaje, tu refugio. Se siente como amputar una extremidad. Aceptas voluntariamente el sufrimiento. Dices, estoy dispuesto a sentir dolor, aburrimiento, ansiedad, tristeza, pero voy a sentirlos yo mismo, sin intermediarios. Es un acto de valentía suprema. Retiras tu proyección de poder de la sustancia y te la devuelves a ti mismo. Entiendes que la sustancia no tenía magia. La magia estaba en tu capacidad de sentir, la cual delegaste a la sustancia. Ahora recuperas esa capacidad. Da miedo, porque el mundo es enorme y caótico, y tú te sientes como un niño desnudo. Pero ese miedo es una reacción saludable a la realidad, a diferencia de esa niebla narcótica en la que vivías. Aprendes a mantenerte de pie ante el viento de la existencia, sin doblarte. Aprendes que las emociones no son órdenes para actuar, sino simplemente el clima dentro de ti. La tormenta va y viene, pero el cielo permanece. Tú te conviertes en el cielo. Dejas de ser esclavo de tus impulsos y te conviertes en su observador. En ese espacio de observación nace la libertad. La libertad no de hacer lo que se te antoje al instante, sino de hacer lo que tiene sentido para la eternidad. Y así comienza tu ascenso, tu camino hacia la individuación. No regresas a ser la persona que eras antes de la adicción. Esa persona era ingenua y vulnerable. Fue ella quien cayó en la trampa. Te conviertes en alguien más, un tercero. Ni el niño ingenuo ni el adicto roto, sino el sanador herido. Tus cicatrices se convierten en tus medallas. Has conocido las profundidades del infierno, y ese conocimiento te da una profundidad inaccesible para aquellos que siempre vivieron en la superficie. Integras tu sombra. Esa energía que antes iba hacia la destrucción, ahora se dirige a la creación. Descubres que esa pasión inmensa con la que buscabas la dosis, en realidad era una búsqueda distorsionada de Dios, de sentido, de belleza. Ahora canalizas esa pasión hacia el cauce correcto. El vacío dentro de ti, que intentabas llenar con basura, resulta ser un espacio sagrado, destinado a algo superior. Tal vez para la creatividad, tal vez para ayudar a otros, tal vez para el amor. Entiendes que lo opuesto a la adicción no es la sobriedad, sino la conexión. Conexión contigo mismo, con la gente, con el mundo. Empiezas a ver sincronicidades, señales de que el universo te apoya en este camino. Tu vida adquiere un peso simbólico. Ya no eres víctima de las circunstancias, eres el héroe de tu propio mito, que ha pasado por el vientre de la ballena y ha regresado con un don. La neurosis que te llevó a la adicción fue, como siempre he dicho,
un intento de autocuración, un grito del alma por crecer. Ahora creces conscientemente. Aceptas la responsabilidad no como una carga, sino como el privilegio de ser el creador de tu destino. Comprendes que la plenitud incluye tanto la luz como la oscuridad. Ya no intentas ser bueno, intentas ser completo. Y en esa completitud encuentras esa paz que buscaste sin éxito en el fondo de la botella. Pero ahora no es la paz de un muerto o de una piedra insensible. Es la paz dinámica del equilibrista que se balancea sobre el abismo, plenamente consciente del riesgo, pero disfrutando cada paso. Estás vivo, sientes dolor, y eso es hermoso, porque significa que estás vivo. Sientes alegría, y es real. Has recuperado tu alma, y ese es el único tesoro que vale la pena cuidar. El camino no ha terminado, nunca termina, pero ahora lo recorres con los ojos abiertos.